Me parece bueno, que ese espíritu conservador está muy marcado. Si uno piensa quiénes son las referencias hoy globales de este tipo de posicionamiento, desde Trump, Milei, fue Bolsonaro en su momento, no son las mismas agendas económicas, no son las mismas agendas políticas. Sí. Ahora, a nivel ideológico, pareciera haber un hilo conductor en ese posicionamiento. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos arrancando otro Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, invitándolos a reflexionar, a pensar, a tratar de entender, en este caso, algún clima de época que dicen se está percibiendo. Una avanzada de algunos eslogans que parecían retrógrados, pero que aparecen ayornados en este contexto social, político, económico, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Hablamos de eslogan como Dios, Patria y Familia, y cómo muchos jóvenes empiezan a reversionar estos conceptos y en muchos casos aplicarlos a su vida cotidiana y también pretender que otras avancen también en este sentido. Se habla de una avanzada neoconservadora, si se la puede definir de esa manera, y vamos a tratar de saber si es posible definirla de esa manera. Y recibimos a un historiador, es investigador de aquí de la Universidad Nacional de La Plata. Recibimos a Juan Carnaghi. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Verónica? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Muy bien. ¿Hay una avanzada neoconservadora en términos, bueno, económicos? Claramente sí. Ahora, en términos sociales, culturales. Sí, neoconservadora, ahora que decís neoconservadora, es una categoría que me parece bastante ajustada. Un poco la frase disparadora, ¿no?, de Dios, Patria y Familia, a mí siempre me resuena más para definir estos tiempos, una que es: no existe eso que se llama sociedad, existen hombres y mujeres y existen familias. Es una frase de Margaret Thatcher, ¿no? Claro. Y que me parece que es bastante sintomática de lo que hoy sucede en este tiempo, no solo en nuestra sociedad. Me parece, como vos bien decías, es algo más expandido a nivel mundial, a nivel de las sociedades occidentales, y en donde me parece que ese espíritu conservador está muy marcado, Ahora, eso va a contramano de lo aprendido o internalizado culturalmente hasta ahora. Digo, al menos en Occidente, donde el liberalismo aparece también vinculado a, bueno, la necesidad de proteger a los más vulnerables, de entender que hay minorías que están fuera del esquema tradicional. Sí, bueno, yo ahí diferenciaría que gran parte de los proyectos hoy en curso no son efectivamente liberales, aunque muchas veces así se definan. Sí. Bueno, en el caso nacional... Es una libertad rara. Sí, es una libertad muy rara. Bueno, David Harvey, que es un autor muy conocido, que escribió hace ya mucho tiempo, uno de los primeros libros sobre neoliberalismo se llama La breve historia del neoliberalismo, y el capítulo 1 lo titula La libertad no es más que una palabra. Claro. Bueno, ¿qué significa ser libre? ¿Qué contenido tiene? Bueno, y en este caso podríamos pensar que pareciera que ser libre básicamente es poder interactuar en el mercado y no mucho más que eso. Digo, bueno, ¿qué pasa con todos aquellos que efectivamente no pueden hacerlo? Bueno, evidentemente es una libertad un tanto mutilada. Se repiten algunas frases habitualmente. Esto de ser joven es ser revolucionario. Ahora, ¿revolucionario respecto a qué? Totalmente, y perdón, digo, no, obviamente, me van apareciendo libros en la memoria, digo, ¿no? Pero está La rebeldía se volvió de derecha, un libro que, sí, que ha sido... y que tiene unos años, cuando lo leí me sorprendió. Anticipó y en parte este fenómeno, y me parece que hay algo de eso, digo, ¿no? De efectivamente un status quo en donde tal vez este posicionamiento anti-woke, por ponerle un nombre, antiprogresista, pueda ser un hilo conductor entre distintas familias neoconservadoras de derecha que podamos encontrar. Digo, si uno piensa quiénes son las referencias hoy globales de este tipo de posicionamiento, desde Trump, Milei, fue Bolsonaro en su momento, no son las mismas agendas económicas, no son las mismas agendas políticas. Sí. Ahora, a nivel ideológico, pareciera haber un hilo conductor en ese posicionamiento. Y me parece que desde ahí es posible entender por qué ha sido cautivante también para gran parte de la juventud. De vuelta, y matizaría un poco también esa idea. Digo, no creo que sea que toda la juventud es conservadora, se hizo conservadora, ¿no? Me parece que hay un poco de todo, pero efectivamente ahí hay un éxito, ¿no? Bueno, es la batalla cultural, ¿no? Sí. El propio presidente Milei dice que la batalla cultural que está emprendiendo hasta va en contra de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas. Digo, es más macro, no únicamente Total. Pensando en la Argentina, la ley del aborto, que también se pone en cuestionamiento. Sí, y lo comparto. También me parece que en ese caso, y sumaría ahí otras cuestiones del escenario nacional.
la agenda de derechos humanos, no es solo la experiencia Milei, creo que ha habido otras experiencias previas que han plebiscitado gran parte de... Pero no había cierto, digo, yendo a Macri, Sí. ¿no? Digo, lo más cercano, ¿no? La meritocracia. Pero uno tiene la sensación que todavía había cierto prurito en avanzar con algunas cuestiones. Por ejemplo, el genocidio en la Argentina en la década del 70, o, por ejemplo, la identidad de género. Había algunas cositas, pero ahora parece desembosado. Sí, yo creo que ahí tal vez la gran diferencia es, a mi modo de ver, y haciendo una respuesta rápida, me parece que todavía el PRO conservaba más actores liberales Claro. que libertarios, por ponerle... Si ahí hay un clivaje, ¿no? Que me parece que está claramente, me parece que había algunas agendas que todavía eran más afines. La ley del aborto fue un claro ejemplo en donde incluso diputados y diputadas del PRO se posicionaron Sí. a favor, digo, ¿no? Entonces, es que rompió un poco digamos, algo monolítico del partido y que, bueno, hoy es otra cuestión la que está pasando ahí. Ahora, me parece que el macrismo se hizo mucho por plebiscitar algunos hitos de la democracia post-83. Vos decías el tema del genocidio de los 70, y yo recuerdo permanentemente la presencia de figurones del macrismo en los canales más importantes, hablando del número todo el tiempo, poniendo en debate el número de los 30.000, Claro. cuando evidentemente eso es una bandera, que era una bandera compartida de las distintas identidades políticas del sistema político argentino. Ahora, ¿hasta dónde contribuyen las redes? Pienso que probablemente esos sectores siempre existieron, ¿no? Como en los espacios políticos existe la derecha, la izquierda, o para definirlos también siempre categorías que nunca son absolutas. Ahora aparecen destapados. Digo, ¿hay algo de los likes en las redes no es lo mismo avalar un discurso en público que avalarlo con un like a través de Instagram? Sí, yo creo que sí. Soy una generación que todavía con las redes tiene cierta distancia, ¿no? Durante mucho tiempo me gustaba pensar que ahí no pasaba, lo que pasaba ahí, bueno, era medio Sí, era virtual. Era virtual. Bueno, efectivamente, quienes pensamos eso nos equivocamos. Digo, Lo virtual y lo no virtual, digo, es nos construimos... Es constitutivo de nuestra vida, de nuestras sociedades, de la complejidad de nuestras sociedades, de la complejidad de este tiempo, creo yo, de una manera que no imaginamos hace no tanto atrás. Entonces yo creo que sí, que tal vez es un espacio mucho más amigable para poder decir una barbaridad sin que eso tenga un costo o sin que eso ponga a jugar nada más de lo que obviamente implica a la hora de poder decirlo en público. Pero también me parece que es exitoso ese tipo de espacios, los espacios virtuales, porque dialoga muy bien con este tiempo. Digo, ¿no? A mí me parece que más que el costado conservador de nuestras sociedades, que seguramente tienen, bueno, Dios, patria y familia son de alguna manera condimentos de una receta que casi todas las tradiciones derechistas han utilizado en distinta medida, pero no solo derechistas, digo, también otras tradiciones, incluso Sí, tradiciones claro. izquierdistas han sabido jugar con esos condimentos. Ahora, me parece que el creciente proceso de individualización de nuestras sociedades, de esto de ser cada vez más individualistas, es lo más preocupante, me parece, o es uno de los rasgos más preocupantes de este tiempo, y me parece que ahí las plataformas juegan muy bien para profundizar eso. Ahora, es un falso individualismo. Creemos que podemos solos. Digo, es como la evolución de la meritocracia de Macri, ¿no? No me importa ni siquiera lo que le pasen a los discapacitados. O sea, me parece que nos pasamos cuatro estaciones, como se suele decir. Sí. No es que estamos discutiendo cuestiones de organización de la sociedad. Digo, pareciera que ya ahora ni siquiera el que sabemos que necesita una mano, para algunos sectores se la merece. Sí, porque por ahí yo sumaría una cuestión en función de esto que vos decís, que es el individualismo sumado a otra cuestión más, que me parece que es muy constitutivo de este tiempo, que tiene que ver con la creciente mercantilización de todo. De todo, ¿no? Entonces... Todo en términos económicos. ¿Cuánto se gasta? Exactamente. Y yo creo que es la gran derrota de este tiempo. Hay una autora alucinante, Wendy Brown, una pensadora social norteamericana que habla mucho sobre ese tema y que dice, bueno, es un poco el gran componente del vacío de la idea de democracia, tiene que ver con la creciente mercantilización de lo común, ¿no? Claro. Yo estoy muy de acuerdo con esa idea, porque me parece que es el individualismo sumado a esta idea de que todo en definitiva debe evaluarse en términos de costo-beneficio, lo que permite afirmar y sostener lo que personalmente es para mí una salvajada, la idea de que no tenemos por qué
cuidarnos entre nosotros, porque en parte constituimos una trama social compartida, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es un poco resultado de esos dos fenómenos. Ahora, también todo nos lleva a Milei y todo nos lleva a Trump, porque también hay algo de lo que está pasando en Estados Unidos que internalizamos, nos ha pasado en otras etapas de la historia, esta no es la excepción. Y pienso que también hay algo que se plantea en este nuevo esquema, en esta batalla cultural, que es los buenos y los malos. Y pareciera que los malos son los que precisamente no priorizan esa mercantilización. Sí. Bueno, la idea de los buenos y los malos es muy exitosa a lo largo de la historia, Sí, digo, claro. ¿no? Y el uso político... Y es un facilismo, ¿no? Sí. De un lado o del otro, buenos o malos. Ni hablar, y funciona bien, tiene un sentido, en la política también, Sí, digo, claro. en nosotros y los otros siempre Y juega. las izquierdas, ¿no? o los progresismos han jugado Digo, también en el sentido inverso. Totalmente, Sí. digo, ¿no? Bueno, patria colonia, digo, tenemos... Sí. Eso La juega, polarización, digo. bien. Sí, la polarización y el juego de la política. Yo entonces, cuando es el juego de la política, me parece que bueno, es el juego de la política y hay que jugarlo. Y no es el mejor tiempo, digo, ¿no? Para, No, claro. digo, al menos en mi caso, digo, uno está del lado de los que hoy, en parte, venimos perdiendo digo, soy docente universitario, soy investigador, claramente. Sí, claro. No es el mejor momento para eso. Entonces me parece que ahí juega muy fuertemente esto de, bueno, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Pero como bien vos decís, y lo comparto, pareciera que de por sí la idea de si uno es rentable o no recorta quiénes están de un lado y del otro. Y me parece que es muy terrible. La antropóloga, no me acuerdo ahora qué antropóloga decía cuál es el primer rasgo de la humanidad, pensando en nuestra historia como humanidad, ¿no? Nuestra historia profunda de verdad, el desarrollo del Homo sapiens, Sí. ¿no? Y había una idea que me parecía fascinante, ¿no? Porque era una idea muy cargada de un contenido político y muy humano, que era, bueno, el primer signo de humanidad de nosotros como evolución humana, como especie, tenía que ver con un fémur curado, ¿no? Un fémur que se fracturó, ¿no? De un descubrimiento de millones de años y que pudo sanar, ¿no? Y dice, bueno, ahí está el primer signo de humanidad, en donde hubo un otro que cuidó a alguien para que no sea... No pudo solo. No pudo solo. Claro. ¿No? Me parece interesantísima esa idea, porque la comparto mucho primero, pero me parece que conecta con lo más Bueno, profundo de parece un nosotros. poco bastardeada en esta época. Totalmente. También esa frase nadie se salva solo, a raíz del estenauta, que también se traslada a cuestiones políticas. Ahora, pienso, nos volvimos malas personas, nos volvimos poco solidarios, hay mucho odio, hay frustración. ¿Qué es lo que hay en esto de, tratar de volver a aquellos tiempos en los que, el otro no te interesa demasiado o nada? Yo creo que hay una profunda frustración en nuestra sociedad. Creo que vivimos en una sociedad frustrada y angustiada por la falta de horizonte. Me parece que particularmente en los jóvenes, en los más jóvenes, esa falta de horizonte es acuciante, digo, es tremenda. Obviamente todo el tiempo estamos jugando con algunas ideas que parecía que nos pintan esencialmente y que no... Estamos todos de acuerdo en que es todo más complejo, ¿no? No creo que seamos más malos, pero sí que es muy difícil pensar en un horizonte próspero para las mayorías, y eso es muy doloroso, digo, ¿no? Y entonces que las salidas se instrumenten por cómo... Podemos estar en desacuerdo en cómo se están instrumentando los emergentes políticos que hoy nos tocan. Yo estoy muy en desacuerdo en eso porque me parece que lejos están de poder resolver algunos de esos problemas. Creo que están a la orden del día para profundizarlos. Claro. Y que aparte me parece que sí sobredimensionan ese rasgo más terrible, ¿no? de la exaltación del odio, de la exaltación de la falta de empatía. Pero me parece que sí hoy vivimos en una sociedad profundamente frustrada, porque cuesta anunciar un horizonte de mejora para las mayorías. Y creo que eso no es solo un problema político de la Argentina, tiene que ver con un momento histórico del funcionamiento del neoliberalismo global, que no tiene posibilidades de proponernos una vida mejor. Ahora, hay algo de eso, de este sistema no dio respuestas, al menos en la medida de lo que se esperaba, y eso puede haber generado una reacción. Siempre hablamos en procesos históricos, que nunca se dan de un momento al otro. También es cierto, insisto, con Trump en Estados Unidos, una figura muy polémica, ni hablar de Elon Musk, que niega hasta su propia hija trans. Digo, también hay algo ahí de ejemplo, para muchos de nosotros un mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, para muchas otras personas es, él rechaza la desviación de su hija. Ahora pienso, esos referentes recargados en Argentina con un Javier Milei que dice que el Congreso es un nido de ratas, que la justicia social es una aberración, que hay que exterminar
al adversario político. Digo, pareciera que eso en Argentina parece recargado. En relación, digo, a Giorgia Meloni, que también tiene una actitud conservadora, pero no aparece, al menos en los términos en lo que lo vemos al presidente argentino. Sí, comparto. Creo que bueno, que son figuras que tienen un profundo impacto en una creciente mutilación de la vida democrática. Digo, no me parece que hay algo de eso que está en juego, que llamativamente no se discute tanto o no aparece en la discusión política como por ahí aparecía en otros momentos con otros gobiernos de turno, y eso es una cuestión claramente preocupante porque, bueno, porque como vos mencionabas, hay muchos referentes a nivel global que parecieran estar jugando ese mismo juego. Pero también me preocupa en otro sentido, porque uno puede decir, bueno, la referencia obviamente de Milei como presidente y como figura política, pero hay un montón de otras figuras mucho más desconocidas, sí, o de un perfil más bajo, pero con una llegada impresionante en el mundo de las redes, desde Santiago Maratea hasta este chico, no me acuerdo el nombre, digo, no, pero es el que conoció como el Colorado Masivo, lo que ponen a discutir, y fundamentalmente hacia un público joven, es un aspiracional que me parece que es terrible, ¿no? La idea esta del hacerse millonario como un fin en sí mismo. Sí, claro. Y que también va a tener un correlato en términos de una frustración profunda para las mayorías de esos jóvenes que ven a esos actores como una referencia. Porque finalmente ese aspiracional es un aspiracional no solo vacío en términos, podríamos pensar, personales, espirituales y demás, lo que sea, sino que inalcanzable para las mayorías, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la frustración de nuestros jóvenes, ¿no? De nuestras jóvenes, cuando esa apuesta efectivamente no pague porque no va a pagar? Bueno, también aparecen en redes figuras, mujeres, que convocan a esto de volver a la mujer al hogar y a cocinar para el marido, y bueno, y eso que para muchas de nosotras fue sometimiento al extremo, que bueno, derivó en el machismo y el machismo en la violencia por razones de género. Sin embargo, aparecen estas influencers que tienen miles, millones de seguidores proponiendo eso de la mujer volviendo al hogar. Tampoco cierra, Tradwife, exacto. Tampoco cierra en términos económicos en este sistema económico. De ninguna manera. A mí me parece como, no es una contradicción, pero me llama la atención, digo, esa paradoja, digo, ¿no? Ese tipo de planteos en estos tiempos en donde cualquier familia argentina, si no trabajan en una familia tipo, ¿no? Sí, claro. En donde hay una pareja que tiene que sostener a pequeñas en un hogar, en donde no trabajan los dos, tal vez en dos trabajos es inviable, sí, ¿no? Porque es una realidad, es una realidad de nuestra economía hoy, pero que también es una realidad de las economías en general, digo, ¿no? Ese tipo de modelo familiar tal vez funcionó con un Estado que detestan, que es el Estado de bienestar. Claro. Entonces, ahí hay una paradoja, pareciera que defienden una posición para las mujeres que es claramente conservadora, me parece desde esa primacía ideológica anti-woke que puede unificar distintos emergentes de estas derechas conservadoras a nivel global. Ahora, que son negacionistas y peligrosos, porque digo, hablábamos de los derechos humanos, negacionistas del genocidio en la Argentina y de lo que está probado porque lo definió la justicia, ¿no? Ahora, también son negacionistas de la violencia de género y también negacionistas del cambio climático. Y también negacionistas en la pandemia del COVID, digo, ¿no? Que es donde gran parte de estos fenómenos zonas peligrosas, me refiero en términos sociales también. Completamente, completamente. Y peligrosas también desde ese sentido, desde el sentido en que piensan que la sociedad está constituida por una suerte de átomos que no tienen roce con el otro, ¿no? Bueno, hay un desafío gigantesco en ese sentido, ¿no? ¿Qué ves en el aula? ¿Estás advirtiendo que hay discursos en este sentido, que ha habido un cambio al menos en los últimos meses, años? Sí, claramente, bueno, yo soy docente en el primer año de la carrera de Historia y después vuelvo a estar más adelante. Ya de un tiempo a esta parte, algo de lo que también tal vez fue una ilusión para muchos, digo, ¿no? Uno como profesor, en mi caso de Humanidades, solíamos pensar que, bueno, el estudiante de Humanidades era un estudiante abierto a las ideas progresistas del campo nacional popular, izquierdista y demás. Sí. Y tal vez ahí, bueno, también un aprendizaje de este tiempo para alguien como yo, en este caso, es que justamente cuando decimos la sociedad es más compleja, no hay que pensarla esencialmente tampoco el aula.
No, claro. Y en parte, bueno, yo en eso reviso un poco esa mirada que uno por ahí tenía hace un tiempo atrás de pensar que el aula era esencialmente un espacio Ahora, Juan, por amigable ahí para eso. era una percepción o probablemente esto ya existía, ahora está habilitado Sí. esto de expresarse. Sí, eso sí cambió de un tiempo a esta parte. De todas maneras, por suerte, no sé, es una característica de la facultad, pero yo creo que es una característica en general de nuestra universidad, que el aula puede ser un espacio de debate respetuoso, y eso, en mis años de experiencia como docente, siempre ha sido eso, digo, ¿no? Y también un espacio abierto a la diferencia, a la discusión franca. Fueron muy pocas veces en donde uno ha tenido que intervenir de otra manera frente a discursos que efectivamente no tenían lugar, ¿no? Una sola vez me ha pasado en mi experiencia universitaria, digo, ¿no? Tanto como estudiante como profesor. Algo que es muy habitual en las redes. Ahí Claro. está el contraste, ¿no? De la vida real, digo, la del contacto hasta físico, la mirada con el otro, y el like en las redes, que Totalmente, bueno. totalmente. Digo, ahí sí es otra cosa. Bueno, yo creo que ahí bienvenido ese escenario complejo para discutirlo, digo, ¿no? Todavía creo que en el aula nos seguimos encontrando con una vocación de discusión que no se da en otros lugares, ¿no? Yo creo que nosotros como comunidad universitaria, lamentablemente pareciera que no es un buen tiempo para el pensamiento articulado, para el debate de ideas, y que lo que es rápido, que la idea cerrada, muy esta sociedad del algoritmo, ¿no? Queremos escuchar lo que más o menos ya estamos de acuerdo Claro, en que te pensamos. refuerza lo que pensás. Entonces, yo creo que eso todavía, en nuestro espacio, sigue siendo un espacio en donde eso es posible, y me encanta que así sea. Juan, te agradecemos muchísimo, se nos voló el tiempo, te vamos a volver a invitar para hablar de otros temas. Cuando quieras. Muchísimas Un placer, gracias. Verónica. Y celebramos que en el aula se siga debatiendo, por eso también defendemos siempre la universidad pública y gratuita e inclusiva para todos y todas, para todes. Es otro de los temas que se han puesto en discusión en estos tiempos. Todo vinculado, como decía Juan también, con esta mercantilización de la vida cotidiana, de la vida en sociedad, y esto de culpar al otro de los problemas que tenemos, cuando sabemos que todo siempre es mucho más complejo. Y levantamos, claro, la bandera de la solidaridad. Ese es el objetivo. Vivimos con otros, con otras, y queremos que todos tengan siempre las mismas posibilidades. Y bueno, los invitamos, como siempre, a reflexionar sobre estos temas, a corrernos de las redes, que sabemos son parte de nuestra vida cotidiana. Nos construimos a través, nuestro perfil se construye a través de las redes sociales, pero también tenemos que entender que hay otro roce con los otros, con las otras, y que hay espacios para discutir, como decía Juan, qué interesante que sea la universidad, en este caso la Universidad Nacional de La Plata. Nos pueden seguir a través de nuestras redes, también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, dejar sus comentarios y, claro, también su like en Contame, el programa aquí en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre los vamos a estar invitando a reflexionar, a charlar, a conversar acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Muchísimas gracias siempre por estar ahí. Chao.